Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de Historia de México. Buenas noches. ¿Alguien se encuentra por allí? No veo a nadie en la pantalla. Buenas noches. No se ha registrado nadie en la pantalla. Nuevamente, buenas noches. ¿Hay alguien en la pantalla? Son las 8:34. Esperamos un momento a que llegue el primero, si no damos inicio. Bueno, vamos a hacer una síntesis de la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de las teorías que se conocen acerca del primer hombre en América, es decir, cómo llegó el primer hombre a América. Entre los estudiantes comenzaron a compartir sus investigaciones y llegamos a la conclusión, pues, que no hay una teoría todavía que pueda ser sostenida y sobre todo avalada de verdad. Entonces siguen siendo teorías porque a pesar de que se han hecho muchos estudios, sin embargo todavía no es posible afirmar algo. Entonces el tema va a continuar hoy. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Rafael. Rafael, buenas noches. Rafael, buenas noches, ¿me escucha? Sí, profe, buenas noches. Pues vamos a comenzar. Ya vamos atrasaditos con unos minutos, ya casi 10 minutos, perdón, 6 minutos. Entonces vamos a comenzar. Después de las teorías que analizamos la semana pasada, vamos a darle continuidad con los primeros pobladores de América. ¿Tienen que anotar? Rafael, ¿tienen que anotar? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tomar la siguiente notita, por favor. Sí. Esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Vamos a poner, vamos a hacer como un cuadro, más bien vamos a hacer, no como, vamos a hacer un cuadro sinóptico. Lo vamos a dividir en 3 partes. Si gusta preparar su cuaderno en 3 partes. Listo, profe. Creo que es el único que se ha conectado. Bueno, vamos a ponerle primero en el primer recuadro horizonte. En el segundo, características. Listo, profe. Y en el tercero, periodo de tiempo. Comenzamos con la época prehistórica. Época prehistórica. En periodo de tiempo, ¿qué pongo, profe? Primero, horizonte. Ajá. Ahí abajo, Características.
Luego en segundo, características. Y el tercero es periodo de tiempo. Sí, listo. Entonces, abajo de horizonte Ajá. va a escribir prehistórico. Estamos hablando de la época prehistórica. Pasamos a la característica de la prehistórica. La etapa prehistórica, propiamente lo característico de esta es que los hombres eran cazadores y recolectores. O sea, de esta manera se va a comenzar a poblar América. Entonces, lo característico de la prehistoria es que los hombres se dedicaban a cazar y a recolectar. Listo, profe. Periodo de tiempo. Se cree que los primeros pobladores de América, o al continente americano, en este caso no América, sino al continente americano, data del 2000 antes de Cristo al 300 después de Cristo, más o menos. ¿De cuándo? ¿Cuándo, profe? Del año 2000 antes de Cristo, o sea, los pobladores comenzaron a poblar América, el primer hombre, en el año 2000 antes de Cristo, Ajá. hasta el año 300 después de Cristo. O sea, más o menos es el periodo donde se lleva a cabo esta época prehistórica. Vale, profe. Podemos pasar a la segunda. ¿Listo, profe? Bueno, la segunda es el preclásico. El preclásico, la característica del preclásico es que ya estamos hablando de una etapa agrícola. Segunda, el hombre se hace sedentario. ¿Usted sabe qué es el sedentarismo? Que nada más se queda en un lugar, ¿no, profe? Que ya se va a establecer en un lugar, correcto. Tercero, en esta etapa se desarrolla o comienza su desarrollo la cultura olmeca. Y se cree que es la primera en surgir y la primera en desaparecer. Un poco sí, profe. Bueno, son los estudios que se han hecho desde antropológicos y llegan a esta conclusión de que los olmecas fue la primera en surgir aquí en América y es la primera en desaparecer, ya que el único indicio que tenemos de ello es pues la cabeza olmeca y Pues sí. algunas construcciones piramidales. El periodo en el que se va a desarrollar esta cultura va a ser del 2000 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Igual, ¿no, profe? Sí, del año 2000 se supone que esta cultura comienza a tener su aparición y desaparece ya hacia el 300 después de Cristo. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, profe. Bueno, el siguiente es el periodo clásico.
Profe, se escucha medio raro tu voz. A ver, ¿se escucha mejor? Ya. Bueno, entonces nos quedamos en el clásico. Sí. Lo característico del clásico, primero, es una etapa teocrática. ¿Qué, profe? Es una etapa teocrática. Lo característico es una etapa teocrática. Es decir, el poder quedaba en manos de los sacerdotes, el poder quedaba en manos de los sacerdotes y la vida gira en torno a las concepciones religiosas. Listo, profe. Una segunda característica dentro de este periodo clásico es el apogeo de la historia. Este apogeo de la historia fue en todos los ámbitos. Y su culmen o su cúspide más alta de esta historia va a ser la cultura maya. Cultura maya. Sí, o sea, la cúspide de esta historia pues va a ser la cultura maya. El periodo de tiempo, esta se llevó del año 300 al año 900 después de Cristo. Del año 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. A ver, ¿me escucho bien? Sí, profe. Ah. Aquí terminamos con el periodo clásico y pasamos al último periodo que podemos llamarlo posclásico. Este periodo posclásico está caracterizado por una etapa bélico-religioso o bélico-religioso. Etapa bélico-religiosa. Listo. Segundo, existe una organización de grandes estados. Tercera característica, la guerra se convierte en un estilo de vida. La guerra se convierte en un estilo de vida. Y cuarta característica, se originan
las expediciones hispanas en el territorio mexicano. Vale. Listo, profe. El periodo de tiempo es del año 900 después de Cristo 900 después de Cristo. repito, del año 900 después de Cristo Sí. al 1521, año en el cual se ubica la conquista de México. Y sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, a partir de aquí, entonces, todo este territorio de Mesoamérica comienza a ser habitado propiamente. Por eso en este periodo preclásico tenemos los olmecas como la última cultura que es la primera que va a desaparecer. Ya en el periodo clásico tenemos a todos los teotihuacanos, es decir, aquellas tribus que se desarrollaron en el Valle de México. Pero tenemos toda la zona de Yucatán con los mayas y los zapotecos en la zona de Oaxaca. Ya en el periodo preclásico, los toltecas y los mexicas, propiamente en el estado, lo que hoy conocemos como el Estado de México. Entonces, estas poblaciones van a tener gran auge. Por eso, las culturas más conocidas por nosotros van a ser la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la totonaca, la tolteca y la azteca. La cultura olmeca, si está tomando nota, la cultura olmeca tiene su ubicación en Tabasco y sur de Veracruz, o en este caso, si vamos de aquí para allá, pues sería en el sur de Veracruz y Tabasco. Ahí se desarrolló esta cultura. Listo, profe. Los teotihuacanos van a tener su grande desarrollo en el Valle de México, Puebla y Tlaxcala. Listo, profe. Los totonacas se van a ubicar en el norte de Veracruz y Puebla. Listo. Los toltecas se van a ubicar acá en la zona norte, en Zacatecas. Aquí pues estamos a una distancia más o menos de 3 horas y media, 4 horas en coche. Zacatecas.
Y los aztecas van a tener su ubicación en el lago de Texcoco. Entonces podemos decir o concluir esto diciendo que los olmecas fue la cultura madre. Los teotihuacanos va a ser o va a representar la grandeza de América o la grandeza mesoamericana en sí. Ok, profe. Los totonacas Totonadas. conocían el calendario solar de 365 días ya. O sea, los totonacas van a ser más desarrollados todavía, porque ya conocían un calendario solar de 365 días. Los toltecas van a ser importantes porque van a consolidar todas las redes comerciales de la época. Y los aztecas, por su parte, van a ser el imperio más importante de aquí de México. Y podríamos decir ¿De México? De Mesoamérica en general, los aztecas. Por eso los aztecas van a dominar durante muchos años el territorio del lago de Texcoco. A la llegada de los españoles van a tener pues muchos enemigos porque era un imperio muy impositivo. No sé si tuvo la oportunidad de ver la película Apocalipto. ¿Sí que, profe? Le pregunto que si tuvo la oportunidad de ver la película de Apocalipto. Pues nada más vi una parte, profe, pero no me aventé todo. Bueno, esta película refleja el poderío propiamente de los aztecas, lo sanguinario que eran, pero sobre todo el poderío. Era una población muy grande en cuanto a número de personas. Pero como eran muy impositivos, entonces otros pueblos, otras culturas sentían cierto rechazo. Es por ello que a la llegada de los españoles les fue más fácil ser invadidos, ser sometidos y sin embargo van a ser derrotados. Listo, profe. Por su parte, la cultura olmeca, pues es una de las civilizaciones mesoamericanas más antiguas que se localiza en la costa del Golfo de México, lo que decíamos al sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Todavía el indicio que tenemos ahí en uno de los parques de Tabasco es la cabeza olmeca. Esta cultura, bueno, pues tuvo gran influencia en muchos pueblos indígenas que actualmente se desarrollaron en Oaxaca y en Chiapas y ya más adelante en Guatemala. Por eso vamos a encontrar que las zonas donde el grupo étnico llamado
indígena, pues está más desarrollado en estas poblaciones. Por ejemplo, Oaxaca, usted va a encontrar triquis, mixtecos, zapotecos, tzotzil. Bueno, los tzotziles se desarrollan más en Chiapas. Pero va a encontrar estas agrupaciones todavía de manera muy tangible, es decir, hay muchas comunidades indígenas que distan cuando mucho 10, 20, 50 kilómetros y son grupos totalmente distintos porque tienen lenguas diferentes que entre ellos mismos, pues de una población a otra no se entienden. O sea, no son poblaciones que estén muy distantes y que hablen lenguas diferentes. Son poblaciones que están cercanas, pero que lo que les diferencia es la lengua. No sé si usted conoce algún grupo étnico de este lugar. ¿Conoce alguna comunidad de Oaxaca? Bueno, ¿me escucho? Sí, profe. Ya. Esta cabeza que se encuentra en un parque en Tabasco son características del arte de los olmecas, que vivieron en México entre los años 1500 antes de Cristo y 300. Estas culturas megalíticas, es decir, estas esculturas megalíticas, están labradas en piedra basáltica y la altura de estas cabezas no es la única, las otras no se conocen, bueno, no las conozco yo, pero tienen dimensiones entre 2.4 metros a 3.6 metros. O sea, son pues muy grandes en realidad. Y esto refleja el predominio de estas culturas. De aquí que en el mundo olmeca se ubique claramente en el siglo XII al siglo III antes de Cristo, siendo el inicio de la civilización mesoamericana. Es decir, aquí tiene sus inicios antes de Cristo, todas las culturas que ya mencionamos. Reflejo de esto, bueno, pues van a ser sus esculturas, van a ser sus construcciones piramidales. Otro gesto del nacimiento de estas culturas va a ser la calidad estética, la cual pues implica un adelanto pues no solamente técnico, sino científico de manera sorprendente, porque las pirámides tienen una precisión en sus medidas, pues que se queda uno impresionado. No sé si conoce alguna pirámide usted. Pues de conocerlas las conozco, profe, pero o sea, no he ido como a verlas en físico, ¿me entiende? Ya. Pues entonces nos vamos a dar cuenta que estas pues tienen una precisión en sus trazos, una construcción que pues hay piedras que pesan toneladas y la pregunta que se hace uno cuando tiene contacto con ellas, ¿qué herramientas mecánicas utilizaron para poder llevar estas piedras al lugar y más para subirlas hasta la cúspide de las pirámides? O sea, ¿qué tecnología más avanzada utilizaron para poder tener esto? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y la pregunta que me hago, digo, bueno, ¿cómo le hicieron para subir estas rocas tan pesadas hasta la parte más alta de las pirámides? Luego, si hay ciudades como Teotihuacán y otras, Palenque, donde
no solamente son las vialidades, sino también la acústica. Pero le digo, lo que más me impresiona a mí es la precisión y la ubicación. Nosotros, por ejemplo, hoy pues no tenemos mucho sentido de ubicación, cómo ubicar una casa. Y ellos tienen una ubicación de tal manera que pues impresiona porque pues no trazan una ciudad nada más por ocurrencia, sino los mismos trazos permiten el fresco y el calor, la ubicación en los puntos cardinales, pero le digo sobre todo pues la acústica y sobre todo los drenajes que tenían tan avanzados, que hoy en día, bueno, pues ya quisiéramos tener un tipo de drenaje como el que tenían estas poblaciones. Entonces, ahí se ve su grandeza de estas culturas. La pregunta es, ¿por qué murieron? Bueno, pues van a morir porque pues hay otras poblaciones que van surgiendo más fuertes. Estas comienzan a desaparecer y surgen otras y así sucesivamente. Y ya el caso de los últimos indígenas, pues propiamente los ubicamos en la época de la conquista, cuando vienen los españoles y derrotan al imperio más grande, que eran los aztecas. Posteriormente terminan sometidos y, y son vencidos. ¿Que lo hayan hecho? Mandé. ¿Cómo cree que hayan hecho así eso con tanta precisión? Pues es una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces. Es decir, ¿qué clase de herramientas utilizaron ellos primero para mover las piedras tan pesadas? Luego, para pues los cortes de la piedra o las esquinas o en realidad pues para mí es una, no sé, como una maravilla. Conozco Palenque, conozco Teotihuacán y la verdad en ambas pues me sigo preguntando quién fue el arquitecto o quiénes fueron los arquitectos que diseñaron semejantes edificios. Luego todas las figuras esculpidas, ¿con qué esculpían la piedra para darle forma? Todos los relieves que algunas construcciones tienen es algo impresionante. Entonces, pues eran culturas bien sólidas. Por eso decir que nosotros de los españoles nos trajeron la cultura, yo no creo. La cultura, pues la cultura ya se gestaba en América. Más bien las manifestaciones culturales pues son diferentes, pero la cultura nuestra ya se había gestado, ya tenía características muy propias y sobre todo comenzaba a trascender dentro de la población mexicana o dentro de la población mexica. Posteriormente a los olmecas, eh, tiene su nacimiento la cultura maya, es decir, propiamente con los mayas va a tener término la cultura azteca. Al sureste de Mesoamérica se estableció la cultura maya, cuyo periodo de gran desarrollo coincide con el de Teotihuacán, es decir, cae Teotihuacán y surge la cultura maya. Los mayas fueron contemporáneos de los olmecas y subsisten hasta el día de hoy. Usted va a encontrar, por ejemplo, en Yucatán, mucha gente que tiene apellidos mayas, nombres mayas, y muchos ciudadanos de este estado hablan el maya y hablan el castellano. A diferencia de los teotihuacanos, los mayas no construyeron grandes ciudades, sino más bien un número pequeño de ciudades divididas en barrios. Por eso no hay mucho indicio de construcciones mayas.
Al igual que en todas las culturas mesoamericanas, los mayas practican la agricultura y el comercio. Por lo que se sabe, no era un pueblo guerrero. Su dominio se manifestó por su desarrollo científico. Prueba de esto lo tenemos a través de el calendario maya. Curiosamente tiene una precisión que bien nos dimos cuenta que terminaba en el año 2000, el calendario maya. Sus ruinas, tenemos unas ruinas de Copán en la población de Honduras. Estas ruinas de Copán pues son un reflejo de la cultura maya. Estamos hablando de una construcción pues no muy grande en comparación a las que tenemos aquí en Teotihuacán. Aproximadamente medirá cuando mucho unos 12 metros esta construcción de Copán. Y yo creo que me voy muy alto. Sí, es una de las ruinas que todavía se mantienen en Honduras y es una zona turística de esta región. Esta pirámide está casi colindando con Guatemala y de alguna manera nos va a permitir conocer la civilización maya. Esta pirámide pues es una de las zonas arqueológicas que se tienen en esta región, a diferencia, por ejemplo, de los aztecas, cuyas construcciones pues son muy grandes y sobre todo pues tienen muchos relieves. Aquí las construcciones piramidales son más sobrias, a diferencia de las que tenían los aztecas. Esta cultura mesoamericana pues propiamente va a tener su gran florecimiento, su máximo florecimiento ya por el año 900. Es cuando se cree que se comienza a construir lo que hoy en día se conoce como el centro ceremonial de Teotihuacán, que viene siendo pues toda una ciudad, porque en el centro tiene su calzada, una calzada pues que es muy larga. Entonces, alrededor pues hay una serie de pequeñas pirámides o construcciones que hablan de la grandeza de lo que fue el pueblo azteca desarrollado en el Valle de México. ¿Alguna duda hasta aquí? No, perfecto, todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces. En la época teotihuacana, entonces queda definida la religión mesoamericana, ya que varios dioses son los mismos que los del mundo azteca, es decir, hay cierta aceptación de los dioses aztecas, dioses que van a aceptar también los mayas. También tenemos indicios de que Teotihuacán fue decayendo poco a poco cuando el grupo de dirigentes se volvió menos creador y más opresor que lo que decía. Es decir, en vez de estar pensando en crear cosas nuevas, en mejorar la población, llega un momento en que sienten tanto poder que comienza el sometimiento, pero un sometimiento a través de la fuerza. Y esto pues con el paso del tiempo trae una serie de rebeldías por parte de los sometidos, al grado que con
Con el tiempo, estamos hablando que más o menos a partir del año 650 viene la decadencia de Teotihuacán. Lo que fue la cultura más grande comienza su decadencia. Fuera del control que tenían ya los teotihuacanos, hay otros asentamientos donde pues hoy en día conocemos como estos pueblos mixtecos, zapotecos, en las zonas de Oaxaca, donde los grupos de indígenas, los más numerosos son los mixtecos y los zapotecos. Estos dos grupos van a constituir propiamente una barrera cultural que los va a separar como vecinos, lo que yo le comenté anteriormente, que a pesar de estar muy cercanas estos pueblos indígenas, pues aparte de tener una lengua diferente, tienen también costumbres diferentes. O sea, no son las mismas costumbres. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero Bueno, fue muy explicado. ¿qué tiempo nos queda por allí? 5 minutitos más para acabar la videollamada. Sí, pero Bueno, entonces vamos a concluir propiamente esta exposición de la población de América a través de los